Hola, amigos y amigas, buenas noches. Bienvenidos a nuestro espacio de meditación, de reflexión, de interpretación de sueños. Veo que ya están algunas personas aquí. Buenas noches. Muñeca nos dice bendiciones, le abrazo con el alma. Gracias, muñeca, igualmente. Reciba bendiciones también, un abrazo. Elsa Nidia, buenas noches, bendiciones para usted y para todos. Gracias, gracias Elsa Nidia, reciba igualmente bendiciones de nuestra parte. Buenas noches a todos, amigos, bienvenidos. Les agradezco su tiempo, su preferencia, su atención y por supuesto también sus comentarios. Mil gracias a todos. Y bueno, estamos iniciando una vez más nuestro espacio de meditación, de reflexión, de oración, de acercarnos un poco más a nuestro Padre Celestial, el Ser Todopoderoso que está con nosotros, que nos escucha, que nos responde de alguna manera. Amigos, quiero que tomen en cuenta este punto. El Señor, cuando nosotros le hablamos con toda la sinceridad, Él nos escucha. No hay duda, no tengan duda, Él nos escucha y Él también nos responde de alguna manera. Tal vez no de la misma manera a todos, pero sí hay una respuesta de su parte, siempre. En ocasiones tenemos que quedarnos callados, simplemente dejar de pensar. He mencionado en otros momentos dejar de sentir miedo por la situación X por la cual estemos atravesando. Es muy importante dejar de sentir miedo, sentir confianza. Y de alguna manera se va a manifestar la respuesta del Señor. De alguna manera el Señor se va a manifestar en nuestras vidas, en nuestras situaciones de conflicto, cualquiera que sean. Es fundamental, vuelvo a insistir, es fundamental tener confianza en Él. Tener confianza en que le hemos hablado a Él. Claro, siempre y cuando nosotros seamos totalmente sinceros. Sin intentar, siquiera intentar mentir, sin intentar manipular, porque, como Él dice, no lo vas a lograr. Pero sí, son actitudes que definitivamente Él no está de acuerdo y por lo tanto se origina una barrera entre nosotros o la persona que quiere hablarle al Señor y el Señor. Bien, amigos, cualquier duda, con toda la confianza, ustedes pueden hacer sus preguntas en este espacio. María Eugenia González José nos dice, buenas noches, doctora, escuchándola. Gracias, María Eugenia González, buenas noches y bienvenida. Reciba bendiciones. Muñeca Sanur, les abrazo a todos, bendiciones. Gracias, muñeca. Gracias por su afecto hacia mi persona y hacia todos. Amigos, amigas que, como hemos comentado, estamos formando un grupo de oración, un grupo de autoayuda, de ayudarnos entre nosotros y también, y por qué no, ayudar a través de nuestra oración, de nuestra intención, de nuestra emoción, de nuestro sentimiento, a personas que incluso en un momento dado no conocemos. Esto, amigos, es muy valioso, sumamente valioso, porque ante el Señor nosotros vamos a adquirir presencia. Vamos a tener acciones que van a avalar nuestra presencia y sobre todo también, por supuesto, nuestras peticiones, nuestras propias peticiones.
hacia nuestro Padre Celestial, que en un momento dado también llegamos a tener. Entonces, amigos, yo les agradezco su presencia esta tarde una vez más conmigo en este espacio para realizar nuestras oraciones, para nuestra charla. Como les he comentado, abarcamos también lo que es interpretación de sueños, dudas en general. Y esta última semana hemos estado comentando 2 salmos muy bonitos, por cierto, como seguramente lo son todos, y que encontramos muy adecuados o que se acoplan perfectamente a los días que estamos viviendo, a la situación de enfermedad a nivel mundial que se está viviendo actualmente. Les comentaba que en estos últimos días, de una semana para acá, en el Facebook podemos ver cada vez más imágenes que muestran la situación de salud en los hospitales, donde se habla que el sistema de salud en prácticamente el mundo está rebasado. Están agotados los medicamentos, está agotado el oxígeno. Sin embargo, amigos, ustedes saben, amigas, ustedes saben, en este espacio nosotros hemos tratado de reforzar nuestra fe y nuestra confianza en el Padre Celestial, en el ser, en el Dios único, en el Todopoderoso, el ser que está por encima, absolutamente por encima de todo, absolutamente todo. Yo recientemente acabo de vivir de cerca, bueno, sí, por teléfono, porque dada la situación y las circunstancias de cuidarnos, entonces, por vía telefónica, seguí de cerca a una familia donde enfermaron los 3 adultos del hogar. Y una vez más pude constatar la presencia del Padre Celestial ahí, con ellos, sosteniéndolos, ayudándolos y finalmente concediendo una victoria. Entonces, cuando nosotros tenemos fe, confiamos en el Señor, nos acogemos a Él, le hablamos, que fue precisamente el padre de familia en este hogar, fue quien estuvo más grave, tuvo síntomas más intensos de COVID, y cuando el médico les dijo que ya él no podía hacer más, que él requería de atención muy especializada, que probablemente requería hospitalización, y volvemos al punto, ¿y cómo y dónde si los hospitales están saturados? Fue en ese momento cuando él se decidió a hablarle al Señor, al Padre Celestial, al Dios único. Él le habló desde su corazón, con palabras sencillas, como él pudo, le pidió al Señor otra oportunidad. Reconoció sus errores, reconoció en qué se estaba equivocando y le pidió al Señor otra oportunidad para seguir viviendo, para seguir viendo a sus hijos, para ver crecer a sus hijos. Y el Señor lo escuchó. El Señor lo escuchó, y en el momento en el que el médico le había dicho que ya no lo podía seguir atendiendo más, que él requería oxígeno,
atención especializada y atención intrahospitalaria. Entonces, se decidieron en ese momento sus familiares cercanos a administrar remedios caseros, totalmente remedios caseros. Y de hecho, él ya prácticamente había terminado su esquema de antibióticos, antiinflamatorios, vía intramuscular, ya prácticamente había agotado ya la dosis. Su organismo, podemos decir que su organismo, sus pulmones principalmente, no estaban respondiendo al medicamento antiinflamatorio. Fue ese momento cuando él le habló a Dios. Su esposa le administró remedios caseros y fue ahí donde él reaccionó. Vamos a decirlo así, al recibir estos remedios caseros, fue cuando él reaccionó. Pudo ponerse de pie, pudo movilizarse un poco más y a comer más. Y a partir de ahí, esto es también muy reciente, 2 o 3 días atrás, a partir de ahí y poco a poco inició una franca mejoría. Bueno, es un testimonio más de los que también seguramente deben existir. Personas que en esta situación se sienten en un momento límite y que recurren al Padre Celestial. Y como les comento, el Señor nos escucha y nos responde. Cuando nosotros somos sinceros, cuando le hablamos desde el corazón, es indudable que Él nos escucha definitivamente y nos concede. Bien, nos dice Carmen Maica, buenas noches, doctora Quero, saludos a todos y todas en este espacio. Ayer por cuestiones de trabajo no pude escucharla, pero hoy ya aquí, atenta a sus comentarios. Gracias, Carmen, bienvenida. Y igualmente reciba bendiciones. Elsa Nidia nos dice, ¿conoce usted el libro Un curso de milagros de Helen Schumann, Kenneth Wapnick y William Terford? De manera personal no lo conozco y lo he escuchado mencionar por otras personas que lo han llevado a cabo, si es que es el mismo. Tengo entendido que es como un proceso de psicoterapia que algunas personas deciden llevar. Tengo una ligera referencia, pero no, de manera personal no lo conozco y sí, no lo conozco a fondo, definitivamente. He escuchado algunos comentarios un poco ligeros, es decir, no a profundidad, quiero decir. No conozco el proceso a profundidad. Elsa Nidia, si lo conoce, ¿qué opinión le merece? Sí le digo, no lo conozco a fondo. Sin embargo, yo sí le puedo decir que todo aquello que nos hace sentir bien, todo aquello que sentimos que nos ayuda a ser mejores, que nos ayuda a crecer interior y espiritualmente, que nos ayuda a expresar mejor, de una manera sana y positiva, nuestras emociones, que nos acerca al prójimo, que nos ayuda a conocernos a nosotros mismos, que nos hace sentir bien, que nos hace sentir felices. Cualquier cosa que sea, es bueno, siempre y cuando nosotros nos sintamos bien. Es bueno.
Avi A. Hola, buenas noches a todos. Buenas noches, doctora Quero, saludos. Saludos, Avi, buenas noches, bienvenida. Alejandro Vega nos dice, buenas noches, como siempre escuchándola, bendiciones a usted y a todo el grupo que nos acompaña. Gracias, Alejandro, buenas noches, bendiciones para usted también. Chedman nos dice, un curso de milagros es un sistema de pensamiento espiritual completo que se aprende de forma autodidacta y que se centra en la santidad de las relaciones. Nuestro amigo Chedman aquí ya nos está ayudando buscando información en el internet. Perdón, con mi silla. Por consiguiente, que el camino hacia el amor y la paz universal, es decir, al recordar a Dios, pasa por deshacer la culpa perdonando a los demás. Pasa por deshacer la culpa perdonando a los demás. Esto que yo he mencionado en algunas ocasiones, que en la medida en que perdonas a otro, te estás perdonando a ti mismo. Y es como superamos la culpa. El curso hace hincapié en que no es sino una versión del Plan Universal de Estudios y, si bien utiliza el lenguaje cristiano tradicional, expresa una espiritualidad no sectaria y aconfesional. Quiere decir, no hay confesión, al menos tal vez como la conocemos de manera tradicional. Desde que la Fundación for Inner Peace lo publicó por primera vez en 1975, un curso de milagros, ha sido amorosamente traducido a 24 idiomas. En total, se han distribuido por todo el mundo casi 3 millones de libros impresos, audiolibros y libros electrónicos. Sí, gracias, Chedman, por la información. Entonces aquí ya tenemos un poco de información acerca del curso de milagros o del libro de milagros. De la escasa referencia que tengo, te va guiando y la idea es ayudarte a una depuración a nivel espiritual de situaciones vividas en algún momento de la vida. Sí, no conozco más a fondo el proceso o cómo pretende este curso lograr finalmente esa sanidad espiritual, cómo lograr superar esas situaciones que se han quedado ahí rezagadas y que nos están generando mucho resentimiento hacia nosotros mismos, hacia otras personas, y que finalmente conllevan también a experimentar culpa. Es decir, una gama de emociones y de sentimientos que son no sanos, que son no positivos. La idea de este curso es ayudar a las personas a poder superar todas esas emociones y sentimientos no sanos y no positivos para poder lograr un estado en el momento actual, en el hoy, en el presente, lograr un estado de mayor plenitud, un estado donde podamos manejar emociones y sentimientos más sanos y más positivos, en primer lugar hacia uno mismo y en segundo lugar hacia el exterior. Entonces, esta técnica, al igual que otras, buscamos eso precisamente. Lograr ayudar al paciente en este sentido, ayudarlo a superar situaciones que vivió en algún momento de su vida, que se han quedado ahí guardadas, retenidas, que están generando pues una gama de sentimientos no sanos y no positivos, que al final de cuentas están haciendo daño. No solo a la persona que los está experimentando, sino a las personas también que tiene cerca. En el video que grabé, que es precisamente una trilogía
sobre heridas de la infancia. Son una serie de 3 videos donde traté de abarcar lo más posible esta temática de situaciones que hemos vivido incluso antes de nacer. Situaciones desafortunadas, situaciones en las cuales nos sentimos rechazados, no deseados, no amados. Pero hay un punto todavía muy importante a mencionar. Desafortunadamente, aquí interviene la interpretación propia, individual, del sujeto, del paciente. ¿Qué quiero decir con esto? Que pudiera ser o llega a suceder que no era tal, que tal vez no había rechazo en una determinada experiencia del paciente. Sin embargo, él interpretó rechazo. Él sintió rechazo. A él llegó rechazo. Es decir, esto que estoy comentando ahorita en este momento es un punto a tomar en cuenta también. Es un punto que nos habla precisamente de la dificultad del tema. En muchas ocasiones no es tal. En muchas ocasiones el paciente siente rechazo y tal vez no había tal rechazo. Y esto que estoy comentando en este momento complica más la situación para el paciente. Es decir, interviene también la interpretación subjetiva, personal que el paciente le da a sus experiencias y a sus vivencias de vida. De ahí que el punto en el que muchos terapeutas trabajamos, que es la versión centrada en el cliente, así se le dice, así se llama. Precisamente porque habemos terapeutas que decimos, si el paciente dice que se sintió rechazado, entonces eso es lo importante. Aunque no haya sido rechazado, pero si él se sintió rechazado, por ejemplo, para mí como terapeuta, entonces para mí él fue rechazado. Y parte de mi trabajo consiste en ayudarlo, a lo mejor ayudarlo a visualizar la situación desde otra óptica y que él pueda tener claro si realmente fue o no rechazado. Pero de entrada, para mí su opinión, su sentir es importante y es el punto de partida en un momento dado para trabajar. Espero haber sido clara, amigos, en esto que acabo de comentar, porque en esto, les decía, interviene la sensibilidad del paciente, interviene su forma de ser, interviene su carácter, interviene la interpretación que el paciente da en un momento dado a la información que llega a él, a lo que llega a él, a lo que él escucha, a lo que él percibe por los sentidos, a lo que él siente. Habemos personas que somos más apegadas a todo este tipo de emociones y existen personas que son mucho menos apegadas, personas que son más, que manejan con mayor facilidad las emociones, retienen muchísimo menos emociones y sueltan, dejan ir, dejan fluir con mayor facilidad, a diferencia de quienes somos mucho más retenedores. Bien, esa niña nos dice, habla del despertar a la vida, a la verdadera vida, al regreso, al origen que es Dios. Ok, muy bien, gracias Elsa Nidia por su comentario.
nos hace ver un panorama mayor. Habla del despertar a la vida, a la verdadera vida, al regreso, al origen, que es Dios. El punto de partida, entiendo. Ok. Muy bien, Esanidia, gracias. Agrega Esanidia. Por eso lo mencioné, porque habla de que hacer el bien, porque habla de que hacer el bien crea vibraciones positivas que se manifiestan en los demás. Entendido esto como el milagro del amor. Ok, claro. Es lo que en ocasiones oímos decir que es como la vibra que transmitimos cuando nosotros hacemos acciones positivas, buenas, benévolas en beneficio de alguien más. Esto va a generar también vibraciones positivas que van a regresar a nosotros mismos. Es una ley de acción y reacción. Hay quienes dicen también que lo que se siembra se cosecha. Es decir, hay varias formas de decirlo y al final de cuentas habla de eso, de que lo que mandamos regresa. Y Dios dice, regresa multiplicado. Dios agrega, regresa multiplicado. Dios dice, el trabajo que haces para mí, es decir, el bien que haces para otro, yo lo pago 100 veces. Y de verdad, amigos, les digo, yo he visto cumplir, yo he visto cómo se cumple todo esto. De alguna manera, por supuesto, de alguna manera. Lo que sí sé y lo que yo misma he vivido es que tenemos la ayuda, el auxilio del Señor en todo momento y sobre todo cuando nos toca atravesar por alguna dificultad. Es ahí donde se puede sentir claramente la fuerza del Señor sosteniéndonos y evitando un peligro mayor. Así es. Esanidia, gracias por comentar. Hay un texto, dice Esanidia Sánchez Romero. Lo presentan como un texto dictado por Jesús. Bien. Ok, es la presentación. Porque hasta donde yo sé, Jesús no escribió nada. Fueron sus discípulos quienes estuvieron con él y quienes escribieron acerca relatando testimonios acerca de lo que les tocó ver mientras acompañaban al Señor Jesús, al Maestro. Esanidia nos dice, donde Jesús plantea la necesidad de trabajar espiritualmente para regresar a Dios. Sí, estoy totalmente de acuerdo en este concepto, Esanidia, porque es un trabajo. Es un trabajo el que nosotros tenemos que hacer cada día y de manera constante. Una especie de purificación a nivel espiritual, pero es constante, es decir, a cada momento. Nosotros tenemos que estar alertas para evitar caer en tentación. Recuerdan que lo menciona la oración del Padre Nuestro que hizo el Señor Jesucristo al Padre Celestial, donde dice, ayúdame a evitar caer en tentación. Porque es constante, amigos y amigas. Si ustedes se ponen a observar, se van a dar cuenta que la tentación de caer en el enojo, en el egoísmo, en la envidia, en el juzgar, en el criticar, en el ser egoísta, es constante. Es constante. Estoy recordando, amigos, hace muchos años, cuando yo recién empezaba a conocer a Dios,
Recuerdo que hubo un momento en el que yo me dije de repente, pues prácticamente vivo sola, tengo poca comunicación con personas, casi no tengo interacción con personas, entonces yo creo que yo sí estoy actuando bien, correctamente ante los ojos de Dios. Lo cual sé, amigos, les recuerdo, esto en la Biblia lo dice, nunca debes decir eso, porque tú no sabes de qué manera te estás equivocando. Bueno, pero yo no conocía ese principio y entonces caí en decir, yo creo que yo sí soy buena persona. Entonces, el Señor seguramente me escuchó mi pensamiento y recuerdo cómo recibí una respuesta. Sentí como si me hubiera, sentí un pensamiento, porque la manera en la que el Señor se comunica conmigo es a través de un pensamiento. Es como si yo pensara, pero yo me doy cuenta que no es un pensamiento mío. Entonces sentí que me dijo, no estás actuando correctamente. ¿Por qué? Aunque casi no hablas con nadie, sientes resentimiento hacia tal persona, sientes resentimiento hacia esta otra persona, tienes resentimiento hacia esta otra persona. En un momento mencionó a 3 o 4 personas a quienes yo tenía resentimiento. Y efectivamente, sí, yo les tenía resentimiento por situaciones vividas anteriormente. Entonces, me di cuenta y le pedí al Señor que me ayudara a superar el resentimiento que yo tenía hacia cada una de estas personas. Y fue así como durante una época trabajé el perdonar, que esta información, amigos, amigas, está contenido en el video del perdón. Es ahí donde yo menciono el procedimiento, el proceso que yo encontré para perdonar. Si ustedes se dan cuenta, es bastante simple. No es complejo. Simplemente tenemos que tomarnos un momento para hacer el ejercicio de persona por persona. Si nosotros identificamos tener resentimiento, sentir algún enojo, algún egoísmo hacia alguien, si nosotros nos damos cuenta que fuimos tratados de manera injusta por alguien, es el mismo procedimiento. Es pedirle al Señor bendiciones para esa persona. Hacerlo una y otra vez, en diferentes momentos, cada vez que nos sea posible. Al principio, como lo menciono en el video, al principio es porque tal vez están escuchando la recomendación que estoy haciendo. Pero si ustedes continúan haciendo esa práctica, se van a dar cuenta cómo poco a poco va a ser cada vez más sincero, cada vez va a surgir más de su corazón. Y ahí es donde surge el milagro. Ahí es donde ustedes van a experimentar la presencia de Dios en su vida y van a sentirse liberados del resentimiento hacia esa determinada persona. Al grado, es así, amigos, si ustedes lo experimentan, se van a dar cuenta como lo que les digo es verdad. Al grado de sentir aprecio por esa persona. El Señor nos transforma. El Señor transforma el odio en amor. Pero tenemos que ser sinceros con Él y hacer el ejercicio. De otra manera no se hace. Bien. Sí, todo surge porque efectivamente Sanidia, su comentario es muy bonito porque nos dice, donde Jesús plantea la necesidad de trabajar espiritualmente para regresar a Dios. Sí, porque nos hemos alejado, amigos, amigas. Definitivamente que en nuestra vida y sin darnos cuenta, si ustedes se ponen a reflexionar, sin darnos cuenta, nos hemos alejado de Dios.
Entonces, es como nos dice nuestra amiga Esanidia, Jesús nos dice que tenemos que trabajar para regresar a Dios. Es un trabajo de cada día, requiere de nuestra paciencia, de nuestro interés, de nuestra atención. Entre este trabajo, una de las acciones a realizar es revisar en nuestro interior si tenemos resentimiento hacia alguien, aplicar el procedimiento para perdonar. Por otro lado, es cada instante tratar de evitar caer en una nueva situación que nos aleja de Dios. Y tenemos que tratar de mantenernos en un estado que nos acerca a Dios. ¿Cuál es ese estado? Un estado de no juzgar, no criticar, no ser egoístas, no sentir envidia, el ser compasivos, el convidar, el dar, el ayudar. El ayudar tiene condiciones. Decíamos con palabras coloquiales. Ayudar sin mirar a quién. El ayudar tiene sus condiciones. Desde el primer momento que nosotros nos decidimos a ayudar a alguien, a convidar a alguien, tiempo, dinero, lo que sea, tenemos que estar conscientes que si voy a ayudar a alguien, tengo que estar consciente de hacerlo de manera libre, desinteresada, sin esperar recompensa. De hecho, esto está en las Escrituras. Dice, si tú ayudas, si tú convidas, si tú invitas a comer a alguien que te lo puede pagar, no entra en la cuenta de Dios. Tú puedes hacerlo, por supuesto, puedes hacerlo, puedes invitar a tus amigos, puedes invitar a tus familiares, puedes convidarles, no está prohibido, pero no estás haciendo una caridad, no estás convidando, no estás ayudando. Ser caritativo, ser bondadoso, ser misericordioso, es cuando ayudas y convidas a alguien que no te lo puede devolver. Más aún, es más valioso cuando sabes que es alguien que no te lo va a devolver, que definitivamente no te lo va a devolver. Es ahí donde entra en la cuenta de Dios. Y aquí mi sugerencia y mi recomendación, amigos, es mantener tu corazón fuerte, tu corazón limpio, para que esta acción valga ante los ojos de Dios. Es que tú te mantengas fuerte y firme. No enojarte, no arrepentirte de la buena acción que has hecho. Pedirle al Señor la fuerza que necesitas para mantenerte firme. Alegre por haber hecho algo en bien de alguien, simplemente. Por haber hecho algo de corazón, de buena voluntad, nada más. Bien. Nos dice Carmen Maica, doctora, ¿sería tan amable de hablarnos de las inseguridades? ¿Cómo se pueden superar para salir adelante? Claro que sí. Gladys nos dice, buenas noches, doctora Marta, a usted y a todos, un poco tarde, pero ya. Ok. Gladys, bienvenida, buenas noches. Armida Sánchez nos dice, la mayoría de las cosas de la modernidad nos aleja más de nosotros mismos y en especial de Dios. Así es, amigos. Entonces, pues tenemos que ir con mucho cuidado,
para no perder el sendero, para no perdernos en el camino y perdernos en tantas cosas modernas, como dice nuestra amiga Armida. Maribel González nos dice, buenas noches a todos, doctora, un placer escucharla, mil bendiciones. Gracias, Maribel, muchas gracias, igualmente reciba bendiciones y bienvenida. Entonces, retomamos la pregunta que nos hace nuestra amiga Carmen, que dice, doctora, ¿sería tan amable de hablarnos de las inseguridades? ¿Cómo se pueden superar para salir adelante? Bien, Carmen, no sé si estuvo usted el día de ayer o antier, en las últimas espacios. Estuvimos hablando, amiga Carmen, de nuestra fe y nuestra confianza en el Padre Celestial. Él dice, tú haz lo que tengas que hacer, tú haz lo que está en tus manos. Voy a intentar poner un ejemplo de una inseguridad que puede ser a lo mejor al momento de presentar un examen si soy estudiante, al momento de presentarme en un trabajo, entonces, o una entrevista de trabajo, suele suceder, por ejemplo. Entonces el Señor dice, tú haz lo que está en tus manos. Tú te preparas, tú estudias, tú te aplicas, tú haces lo que tienes que hacer y lo que está humanamente posible en tus manos. Dice Dios, el resto, lo que ya no está en tus manos, déjamelo a mí, eso me corresponde a mí. Siempre y cuando tú confíes en mí, siempre y cuando tú te pongas en mis manos. Es la manera de vencer la inseguridad. Tenemos que fortalecernos interiormente en nuestra fe. Primero, vamos a hacer todo aquello que podemos hacer con nuestras propias manos, en el tema que sea. Voy a poner otro ejemplo. Imaginemos que una X persona tiene una deuda. Esta persona, cuando recuerda que debe X cantidad de dinero, seguramente que se siente estresada, preocupada, angustiada, no sabe qué hacer, cómo resolverlo. Al momento de dormir, tal vez no puede dormir, o despierta durante la noche preocupada y pensando en la deuda que tiene. Al momento en que va a comer, se preocupa de la deuda que tiene. Entonces, si nosotros aplicamos lo que el Señor dice, la primera parte, haz lo que está en tus manos. ¿Qué puede hacer esta persona con esta deuda? En primer punto, hacer un análisis de sus finanzas, hacer un análisis de sus ingresos, si es que los tiene. En segundo punto, enfrentar la situación, enfrentar el problema, que es acudir a donde él tiene la deuda, si es con una persona particular, si es en el banco, y preguntar, saber exactamente la cantidad que debe y hacer un plan de pago dentro de sus posibilidades. Es decir, enfrentar el problema, enfrentar la situación, ponerse de frente, vencer el miedo y ponerse de frente. Y en lo más posible hacer un plan para resolver esta situación dentro de sus propias posibilidades. A partir de ahí, esta persona ya hizo lo que está en sus manos hacer. Y por supuesto también aplicarse, apegarse a ese plan que ha elaborado, que ha estructurado. Es decir, no porque ya a lo mejor firmó unos pagarés, a lo mejor dijo, voy a pagar tal cantidad por semana, por mes, ya se va a olvidar. No. Él va a cumplir con lo que ha elaborado.
Él va a cumplir con su plan. Vamos a decir también que Él está siendo sincero. Él tiene la voluntad de superar este problema. Entonces, una vez que Él, humana y terrenalmente, ha hecho un plan y se apega a ese plan y cada día trabaja y ahorra o hace lo que tiene que hacer para apegarse al plan, entonces dice Dios, lo que ya no está en tus manos, eso déjamelo a mí, eso me corresponde a mí. Esta persona, una vez que ha hecho su plan y él se esfuerza en hacer lo que le corresponde, el resto tiene que confiar en que Dios está con él, en que Dios lo ha escuchado y en que Dios lo va a ayudar. Y que Dios va a intervenir de alguna manera en su beneficio, en su ayuda. Pero para que esto suceda, él tiene que realmente confiar en Dios. Si se dan cuenta, amigos, en la primera parte del ejemplo que estoy poniendo, esta persona se esfuerza, se esmera también en hacer lo que a él le corresponde. Recordemos la frase que está en las Escrituras cuando dice Dios, ayúdate, que yo te ayudaré. Esa es la diferencia. Esta persona decidió enfrentar el problema, decidió hacer con sus propias manos lo que puede hacer. Lo que ya no está en sus manos, dice el Señor, déjalo en las mías. Pero yo sabré cuándo, cómo y de qué manera voy a actuar. Ese es un punto, amigos. El Señor nunca nos dice de qué manera va a actuar, ni cómo ni cuándo. Él se reserva. Se reserva la manera, el cómo, el cuándo, el dónde. El a través de cómo, de quién. No lo dice. Nunca lo dice. Simplemente Él actúa. Simplemente Él interviene. Entonces, no sé si quedó claro y si di respuesta a su pregunta, pero va así. Una vez que nosotros hemos logrado enfrentar nuestro problema, el resto con confianza ciega, con fe, lo dejamos en manos de Dios. Y entonces, en el ejemplo que estoy poniendo, pues esta persona probablemente o muy seguramente se va a sentir más tranquila, porque ha enfrentado el problema, porque ahora ya no es un problema sin pies ni cabeza, sino que ya tiene un orden. Y él, confiando en Dios, va a seguir el proceso que lo va a llevar finalmente a buen fin de la deuda. Es un ejemplo. No sé, espero saber si fui clara. Pero bueno, es precisamente en las inseguridades. Es decir, una inseguridad surge por un conflicto, por algo que nos angustia, en términos generales. Entonces, la primera parte es ¿qué voy a hacer yo? Y la segunda parte es lo que yo dejo en manos de Dios, confiando ciegamente. Bien, nos dice Carmen, no doctora, ayer no pude estar. Ok, muy bien Carmen, les sugiero ver el live de ayer. Estuvimos hablando precisamente, ampliamente sobre este punto de cuando el Señor nos dice, haz lo que está en tus manos, el resto déjamelo a mí. La condición, amigos, amigas, la condición, amiga Carmen, la condición es confiar realmente en Dios. Sí, le recomiendo el live de ayer porque precisamente, o de antier, yo lo hablaba, donde, claro, si tú no confías, si sigues sintiendo miedo, entonces no estás confiando y entonces Dios no va a actuar, no va a intervenir, no se va a manifestar, porque Él dice, yo necesito que creas para que yo intervenga. Si tú no crees que voy a intervenir, entonces no lo puedo hacer,
porque no crees. ¿Sí? Es un punto fundamental, creer en Dios, lo cual le podemos pedir que nos ayude a incrementar nuestra fe y nuestra creencia. Gladys nos dice, doctora, ¿será que el ser contrario a Dios se molesta cuando yo me acerco más a nuestro Padre? Me empiezan a suceder muchas cosas malas porque Él está molesto. Vamos a ver si entiendo, Gladys. No lo entendí. Dice, doctora, ¿será que el ser contrario a Dios se molesta cuando yo me acerco más a nuestro Padre? Ah, ya estoy entendiendo. Me empiezan a suceder muchas cosas malas porque Él está molesto. Ok, Gladys, suele suceder que hay personas que, bueno, que piensan, que sienten eso. Sin embargo, yo le voy a decir, volvemos al punto, no existe poder sobre la tierra que no se someta al poder de Dios. El Dios único, siempre en el nombre del Señor Jesucristo, es todopoderoso, es omnipotente. Todo se rinde a sus pies, todo, absolutamente todo. Pero, sí, hay un pero, ahora que lo recuerdo, yo creo que él me lo está indicando. En una ocasión, que seguramente yo estaba pidiéndole al Señor, porque la verdad es que yo cuando empecé a conocerlo, yo le pedía muchas cosas y le hacía muchas preguntas. En una ocasión él me dijo, yo no cumplo caprichos. Es decir, yo no voy a actuar y intervenir a la hora que tú quieres, a la hora que tú dices, sí, ahora sí ya quiero tener un trabajo, por ejemplo. Sí, Diosito, ahora sí ya quiero tener un trabajo, ayúdame, dame un trabajo. No, no. Yo sé cómo, yo sé cuándo, yo sé de qué manera voy a actuar. Tú solo haz lo que tengas que hacer. Ahora, enfocándonos a su pregunta, nuevamente, Gladys, su confianza y su fe en el Dios único, en el Todopoderoso. Usted no le dé fe, no le dé confianza al otro lado. Que ahora usted sí me puede decir, pero es que yo veo, yo siento cómo me pasan cosas malas cuando me acerco al Padre Celestial. Vamos a decir que sí, pero, si usted se mantiene firme y fuerte, con confianza en el Señor, todo va a pasar y nada va a pasar. El Señor le va a conceder la victoria por encima de todo. Usted no dude y no tenga miedo. Fortalezca cada vez más su confianza y su fe en el Creador, en el Omnipotente, en el Todopoderoso, en el Dios único. De repente decimos que nos manda pruebas. No nos manda pruebas. Pero sí, estamos en este mundo terrenal y de repente sí nos tocan las cosas terrenales, malas, por así decir. De repente sí, pero la victoria definitivamente que es nuestra. Eso no cabe duda. En este caso, Gladys, si usted, por ejemplo, de repente determina que algo malo le está sucediendo por acercarse al Padre Celestial, usted mantenga la calma, siga confiando en el Todopoderoso, en el único, en el ser cuya presencia, cuya imagen ahuyenta todo mal. Todo se rinde ante Él, absolutamente todo.
Y entonces, cualquier situación desafortunada o negativa terrenal va a pasar, se va a resolver. Porque si bien puede llegar algo malo, se va a resolver bien, como consecuencia de que usted mantiene su fe y su confianza en Dios. Y todo va a pasar. No tenga duda, no dude, no sienta miedo. Pídale al Señor, pídale que le dé fuerza para creer en Él, fuerza para mantenerse confiando en Él. Y acabo de recordar otro punto que quizá le pueda ayudar, Gladys. Recordemos, y tal vez siento que viene todo relacionado. Recordemos que el Señor nos dice que debemos soltar todo lo terrenal, soltar absolutamente todo. Y todo es todo, todo. Porque nosotros, por ejemplo, sentimos que nos pasa algo malo porque a lo mejor nos enfermamos, que nos pasa algo malo porque a lo mejor el dinero no me rindió, que nos pasa algo malo porque a lo mejor mi coche se abolló o porque a lo mejor me robaron algo. Tomemos un momento para reflexionar y para darnos cuenta, para ubicarnos. ¿Qué está pasando? Resulta que el Señor dice, todo lo terrenal, suéltalo, es terrenal. No vale, no le des valor. Eso es lo que nos genera inseguridad y eso es lo que nos genera miedo. El perder algo que es terrenal. Y lo grave es cuando sentimos en peligro la vida de algún ser querido, cuando sentimos en peligro algún bien material importante. Sin embargo, a los ojos de Dios dice, suelta todo, suéltalo. Tenemos que respirar 3 veces antes de poder soltar, antes de intentar soltar, y nos cuesta trabajo. Pero es que aquí hay un truco, amigos, que yo se los voy a decir. En el momento en el que nosotros soltamos, ¿qué sucede? Si de verdad logramos soltar de corazón, sinceramente, no me van a creer, pero si ustedes logran hacerlo, se van a dar cuenta cómo ese bien regresa. Pero el Señor nos hace pasar por ese camino, por ese momento. Quiere que toquemos el momento de soltar. Voy a comentarles un ejemplo para intentar ser clara. Y ustedes me dicen, resulta, amigos, que mi esposo, como el coche yo lo compré tiempo atrás, él no cooperó. Es decir, cuando yo lo conocí, yo ya tenía el coche. Entonces, como es hombre, son rudos para manejar y va y pum, pum, lo abollaba por allá, por acá. Entonces, en una ocasión, que se fue a una comunidad un poco lejana, por cierto, regresó la salpicadera raspada. En ese momento, yo me dije así, no puede ser, lo que eso va a costar. Bueno, de hecho, ni siquiera la había yo visto bien, de qué magnitud era la rayadura y si se había abollado. Pero yo apenas percibí por la ventana y ya me sentí así ofuscada y me dije, lo que eso va a costar. ¿Qué le digo? ¿Lo pagas tú? ¿Le reclamo? Pero me acordé de Dios. Afortunadamente me acordé de Dios antes de decirle nada a Él. Entonces, yo le dije, Señor, ayúdame, porque yo ya sabía que Él dice, suelta, lo material no vale, lo material no vale, nada terrenal, nada que sea de tierra vale. Entonces,
Es decir, nada tiene valor para Dios. Entonces me acordé, le hablé a Él, le hablé al Padre Celestial y le dije, Señor, ayúdame. Y sentí su respuesta. ¿Saben qué sentí que me dijo? Sentí que me dijo, si no peleas, te voy a dar un coche nuevo. Y yo dije, ¿un coche nuevo? O sea, como que tampoco quiero tanto. O sea, yo simplemente me conformo con que mi coche no esté abollado. Pero obedecí. No dije, bueno, está bien, ya no digo nada. Obedecí. Y no peleé con él, no dije nada. Después me di cuenta que no estaba abollado, solo rayado, y hasta la fecha se quedó así y ya casi no se ve. Pero ¿saben qué pasó, amigos? Es increíble, pero ese coche ha sobrevivido, ha estado, sigue funcionando. El mecánico dice, está como nuevo. Eso dice el mecánico cada vez que lo ve. Mi coche es tan añoso que ya en la agencia no lo quisieron recibir más. En la agencia me dijeron, ya no me lo puede usted traer porque ya no hay refacciones para ese carro, ya está muy, muy anticuado, muy anterior el modelo, ya no lo puedo recibir. Me estresé, pero conseguí un mecánico que es quien ve el carro cuando requiere algún servicio. Y el mecánico, siento tan curioso cuando me dice, es que está como nuevo, por dentro, la máquina, todo, está como nuevo. Y yo digo, es Dios el que lo tiene así, porque la verdad, el carro tiene sus años. Ya no tuve la posibilidad de comprar uno nuevo, pero tampoco necesito comprar uno nuevo. El carro es, ya de 20 años atrás, y el mecánico dice, es que está como nuevo. Y más aún en tiempos actuales, el tema de la delincuencia, etcétera, etcétera, que yo en ese tema estoy bien y tranquila. No sé si fui explícita, amigos, en mi ejemplo y en todo lo que les conté sobre el tema. Pero vamos a ver, porque hay varios comentarios de nuestros amigos y amigas. Creo que no me he atrasado mucho. Gladys nos dice, ¿le molesta que yo esté siguiendo el camino de Dios? Claro, al mal siempre, el mal busca definitivamente hacernos caer. Y cuanto más caigamos, mejor para él. Por supuesto que existe el mal y nos tienta constantemente. De repente, si nosotros observamos, nos damos cuenta cómo es como en las películas que ponen el angelito bueno y el angelito malo y están aquí. Y sentimos así muy claro cómo un pensamiento nos dice, ay, pero ¿cómo? Siempre tienes tú que estar tolerando al otro, siempre tienes que estar concediendo, esto no es justo. Y la otra voz que nos dice, ¿qué dice Dios al respecto? ¿Qué te dice? Que yo te lo voy a pagar, yo te lo voy a reponer. Ven conmigo, a mí, háblame. Conmigo quéjate, a mí cuéntame tus problemas, pero no vayas con el otro a pelear. Bien. Sí, así es, sí, Gladys. De repente podemos darnos cuenta de una manera más clara como si hay esa dualidad en nosotros. Hay esa dualidad y entonces en un live yo comentaba, Dios nos hace libres. Dios dice, eres libre. Tú eliges hacia dónde te quieres hacer, de un lado o de otro. Tú eliges, eres libre, es tu decisión. Totalmente, es tu decisión. Entonces a Él le agrada cómo dentro de esa libertad nosotros decimos, Señor, ayúdame. Señor, sosténme. Señor, dame fe. Señor, dame fuerza. Dame la fuerza que necesito para no pelear, para no enojarme. Y la verdad, amigos, ustedes háganlo y van a sentir, se siente como algo llega y te quita el enojo y te hace ver diferente las cosas y te hace darte cuenta que efectivamente lo valioso somos las personas. Lo valioso es que hoy estamos aquí, hoy está conmigo X, Y persona en mi casa. Mañana no sé. Mañana no sabemos si estoy yo, si está el otro. Y entonces me voy a arrepentir de cómo lo traté.
Me voy a arrepentir de cómo fui con él. Me voy a arrepentir de no haberle dado importancia a la persona, porque para Dios son valiosas las personas, no las cosas, no el dinero, las personas. Él nos ve a cada uno de manera individual y nos ve, para él los lazos familiares no existen. Él no ve que este es la mamá y este es el hijo y este es el esposo y esta es la hija, no. Él nos ve a cada uno de manera individual. Para Él somos una persona individual, con nuestra forma de sentir, con nuestra forma de pensar y con la manera en la que lo estamos buscando a Él, con la intención que lo buscamos, con el deseo que lo buscamos, con el amor que lo buscamos. Eso es lo que es importante para Él, lo que hay en nuestro corazón. Él dice, tú trabaja la parte espiritual, el resto vendrá por añadidura. Él así lo dice. El resto vendrá por añadidura. Él dice, no te preocupes si no tienes un trabajo terrenal. Tú ocúpate de la parte espiritual, ocúpate de limpiar tu corazón de odios, de resentimientos, de miedos, de culpas. El resto te será dado por añadidura. Y así es. Cuando nosotros nos decidimos a vivir en la fe, podemos darnos cuenta que efectivamente es así, como Él lo dice. Nos dice Gladys, sí, yo me tomo de las manos más fuerte aún. Ok, Gladys nos dice, sí, gracias, doctora. Muñeca nos dice, el Señor es mi luz, mi salvación. ¿De quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Así es, muñeca. Bonitas palabras, reflexión. Hay algo, recuerdo una que dice, si el Señor conmigo, ¿quién contra mí? Es una frase que yo también me repito de repente. Si el Señor conmigo, ¿quién contra mí? No hay poder mayor. Es el Salmo 27. Es el Salmo 27, amigos. Si el Señor conmigo, ¿quién contra mí? No hay, no existe nada, nadie por encima del poder de Dios, del amor de Dios. Cuando nosotros lo sentimos de verdad, cuando lo logramos sentir, podemos ver su manifestación, podemos sentir, experimentar su manifestación. Yo he visto enemigos rendirse, agacharse. Bueno, yo he visto muchas cosas. Bien. Betty B nos dice, buenas noches, doctora. Buenas noches, Betty, bienvenida. Ya creo que no había estado en este fin de semana acompañándonos en este espacio. Bien, Gladys nos dice, sí, Dios mueve algunas cosas que aparentemente son malas. Y después nos damos cuenta que lo que llega es mejor. Sí, efectivamente. Definitivamente. Así es. Carmen, muy clara su respuesta, doctora. Qué bueno, me alegra, Carmen. Nos dice Chetman, Jehová es mi luz, mi salvación. Salmo de David 27. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Así es, amigos, efectivamente. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Así es, amigos. Esto me hace recordar esto. Cuando una vez, se los comenté ya en un live, cuando el Señor me dijo, veas lo que veas y oigas lo que oigas. No lo creas. Es esa la actitud que tendríamos que tener, amigos. Tener esa fe fuerte en Él. Oigas lo que oigas y veas lo que veas. Se los acabo de comentar. Hace 3 días, el doctor le dijo
a esta persona que yo conozco. Le dijo, ya no te puedo atender, necesitas atención muy especializada. Él recurrió al Señor y se manifestó. El milagro ocurrió. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca. Se fue. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Oye, oh Jehová, mi voz, con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová. No escondas tu rostro de mí. No apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda has sido. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Enséñame, oh Jehová, tu camino, y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Yo creo que aquí está, amigos, amigas, aquí está muy claro, sumamente claro. Confiemos en Él, esperemos en Él. Definitivamente el Señor se manifiesta. Realmente frases muy bonitas y muy alentadoras. Hay frases muy, muy bonitas. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aquí está, amigos, conservar la fe en todo momento y ante cualquier circunstancia. Conservar la fe, conservar la confianza en Él. Pedirle al Señor que nos dé fuerza para confiar en Él, para mantenernos en la fe. Incluso a mí me ha sucedido que en momentos muy difíciles le he hablado de mi miedo, le he hablado del miedo que siento de perder a una persona muy cercana, por ejemplo, que para mí siento que de los problemas el más difícil siempre para mí es de salud, porque siento que todo lo demás de alguna manera puede pues tener solución o puede esperar un poco. Pero problemas de salud, de enfermedad graves, ahí es donde de repente sentimos que el tiempo se acaba. Nos sentimos en un momento totalmente límite, totalmente desvalidos, desprotegidos, sin saber qué hacer. Y es ahí donde también recurrimos a nuestro Padre Celestial. Y en estas frases que estoy leyendo, habla precisamente de eso, de conservar fuertemente la fe y la confianza en el Señor. Y como entiendo en estas frases, le pedimos al Señor que se manifieste, que nos ayude y que esté con nosotros.
Sin embargo, la manera en la que lo pone aquí, si se dan cuenta, amigos, dice así, por ejemplo, dice, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Es decir, si se dan cuenta, amigos, aquí no le está diciendo ayúdame, cúrame, sálvame. No. Dense cuenta la manera en la que lo dice. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová. Es decir, lo que he comentado en otros momentos, la manera de hablarle al Señor. Tenemos que cuidar las palabras con las que le hablamos. De hecho, aquí tenemos ejemplos, yo creo definitivamente que hay ejemplos en los salmos de cómo le podemos hablar. Y el Señor nos escucha. El Señor es infinitamente bondadoso. Nos podemos guiar, por supuesto que nos podemos guiar de los salmos, de lo que ya está escrito en las Escrituras. Por supuesto que nos podemos guiar. De hecho, seguramente que ustedes también conocen el pasaje de Job. Este pasaje que habla acerca de un hombre de mucha fe y que recibió varias pruebas, muchas pruebas, recibió calamidades y él mantenía su fe. Él decía, Dios me lo dio, Dios me lo quita. Y fue así perdiendo todo lo que tenía. De hecho, enfermó. En aquel tiempo de la enfermedad de lepra que existía, enfermó. Y él seguía fiel a su fe, fiel a su Dios. Y él seguía diciendo, Dios me lo dio, Dios me lo quita, solo Él. Y saben, amigos, cuando de repente yo, al hablarle al Señor, y siento que no puedo llegar a Él, que no encuentro respuesta, utilizo ese ejemplo, utilizo esas palabras. Y siento que el Señor en su infinito amor, en su bondad y en su misericordia me escucha y me responde. Y Él siempre dice, yo no quito nada, yo solo doy. El Señor, amigos, de verdad, Él es sumamente bondadoso y muy misericordioso. Él tiene mucho amor hacia cada uno de nosotros. Yo les decía hace un momento, nos ve de manera individual, nos ve a cada uno. Y así es, efectivamente nos ve a cada uno, nos escucha a cada uno de manera individual. Nos atiende a cada uno de manera individual. Nos auxilia, nos conoce, por supuesto, nos conoce perfectamente a cada uno. Muy bien, amigos, les agradezco su atención, su tiempo en este espacio en el cual conocemos y nos acercamos un poco más al Padre Celestial. Bueno, si ya no hay alguna pregunta o algún comentario, estamos cerca de terminar nuestra transmisión. No antes, claro, sin agradecer al Padre Celestial que está con nosotros, que nos escucha, que nos bendice. Muy bien, amigos y amigas. Vamos a hacer una oración para agradecer al Señor la oportunidad que nos brinda de estar bien, de tener salud en esta situación difícil y que está con nosotros, que nos ayuda, que nos bendice. Vamos a ver a alguien. Muñeca nos dice bendiciones desde lo alto para todos. Gracias, muñeca. Gracias
igualmente reciba bendiciones, igualmente. Muy bien, amigos, amigas, vamos a hacer nuestra oración, vamos a unirnos todos. Vamos a agradecerle al Señor la oportunidad que nos ha dado esta tarde para reunirnos en su nombre, para conocer un poco más, para saber un poco más de Él, para acercarnos un poco más. Yo les agradezco, infinitamente les agradezco su tiempo, que me escuchen y que comenten, que compartan conmigo. Gracias, me ayudan también a acercarme más al Señor, a conocer más a nuestro Padre Celestial y a recibir más de Él, por supuesto. Entonces vamos a hacer nuestra oración para agradecer todas las bendiciones que ya nos da. Padre eterno, creador y dador de todo, humildemente, Señor, en esta hora y en el nombre bendito del Señor Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, te damos gracias, Señor, porque estamos bien, porque tenemos salud, tenemos vida, tenemos bienestar. Gracias, Señor, porque nos concedes un hogar, nos concedes familia, nos concedes bienestar. Gracias porque estamos bien en medio de esta situación difícil. Te damos gracias porque nos escuchas. Te damos gracias, Señor, porque estás con nosotros en esta reunión, porque llenas nuestros corazones de fe, de esperanza. Nosotros somos seres humanos débiles, imperfectos, que caemos. Pero te pido, Señor, que nos ayudes a levantarnos, que nos sostengas, que tengas piedad y misericordia hacia nosotros, hacia cada uno de nosotros, que estamos hoy aquí congregados en tu nombre, reunidos en tu nombre, hablando de ti, conociendo de ti, para saber un poco más de ti. Gracias por la oportunidad que nos das para llegar a ti, para acercarnos a ti una vez más. Gracias por todas tus bendiciones. Gracias por todas las bendiciones que derramas en la vida de cada uno de nosotros, en nuestras familias y en nuestros hogares. Gracias porque el mal no nos ha tocado. Te damos gracias por eso, Señor. Gracias porque nos fortaleces con estas palabras, con estos salmos que hemos leído hoy. Gracias porque nos fortaleces. Gracias porque ahí podemos ver reflejado, ahí podemos saber cómo estás con nosotros, cómo nos ayudas, cómo nos levantas, cómo nos bendices. Gracias te damos, Señor, por todo lo que recibimos de ti. Te pedimos, Señor, que te quedes con nosotros. Quédate con nosotros, Señor. Habita entre nosotros, Padre Celestial. Te lo pedimos, Señor, en el nombre bendito del Señor Jesucristo. Te pido, Señor, que te quedes en la vida, en el hogar de cada una de estas personas que hoy están aquí, reunidas y congregadas, escuchando de ti. Te pido, Señor, que te quedes con cada uno de ellos, en sus mentes, en sus corazones, en sus vidas, en sus familias, en sus hogares. Te pido, Señor, te quedes conmigo, en mi familia y en mi hogar. Gracias, Señor, porque yo sé que nos estás escuchando. Yo sé que estás con nosotros. Gracias, Padre Celestial. Asimismo te pedimos, Señor, que nos permitas reunirnos el día de mañana, domingo.
Gracias, Padre Celestial, porque nos has escuchado. Así es, el Señor nos dice, donde haya dos o más hablando de mí, ahí estaré. Es definitivo, es así. Él está con nosotros. Él nos escucha y Él nos concede. Dice nuestra amiga Gladys, Muñeca nos dice, que el Espíritu Santo la siga llenando de su presencia. Gracias, Muñeca, gracias. Mil bendiciones para ustedes también. Que el Señor está con nosotros, está con ustedes. Gladys Toledo nos dice, gracias, doctora, por ayudarme a acercarme más a Dios. Betty nos dice, perder a un ser querido es lo peor que puede pasar a una persona y acercarse a Dios minimiza el dolor. Así es, así es. Solamente el Señor nos puede aliviar, nos conforma, nos manda conformidad. Lourdes nos dice, buenas noches, doctora, bendiciones. Lourdes, buenas noches, bendiciones para usted también. Gracias, amigos, gracias por estar conmigo. Gracias por acompañarme, gracias por escucharme. Y así es, amigos, no tengan la menor duda, el Señor ha estado con nosotros esta tarde y le hemos pedido que se quede con nosotros, que se quede con nosotros en nuestros corazones, en nuestras familias, en nuestros hogares. Así es, amigos. Entonces, para despedirme, el Señor está con ustedes. Está con todos nosotros. El Señor hoy nos ha escuchado, ha estado con nosotros y se queda con nosotros. Nos bendice ampliamente. Y le pedimos al Señor la oportunidad de estar el día de mañana, domingo a las 7, nuevamente aquí en nuestro espacio de oración, en nuestro espacio de conocer un poco más a nuestro Padre Celestial. Si alguien tiene alguna sugerencia de algún salmo que quiera compartir con nosotros, adelante, y estamos aquí. Avi nos dice amén, amén. El Señor con nosotros. Bendecida noche, amigos, que tengan una noche de descanso. Y el día de mañana, si Dios nos permite, estamos aquí nuevamente, reunidos para hablar del Señor, para saber de Él, para fortalecernos en nuestra fe, que en estos tiempos es difícil, sin embargo, todos los tiempos, siempre es bueno fortalecernos en nuestra fe, apegarnos al Señor, no hasta que estemos viviendo una situación difícil. ¿Para qué esperar a vivir algo difícil para conocerlo, para aprender a hablarle, para estar en cercanía de Él, para estar en comunión con Él, para avanzar en su conocimiento? Así es, amigos. Ok, nuestros amigos, despidiéndose, Lourdes, buenas noches, doctora, bendiciones. Buenas noches, Lourdes. Avi, amén. Muñeca, gracias infinitas, gracias. Maribel, Dios la bendiga, buenas noches. Buenas noches, amigos, buenas noches. Bendecida noche para todos, que tengan una noche de descanso. Y Dios mediante, mañana estamos aquí nuevamente. Gracias, amigos, gracias.